Hoy toca hablar del GHB. Toca hablar del GHB porque así lo ha decidido la gente en Patreon, así que aprovecho para recordaros que si os suscribís a mi Patreon, además de muchos vídeos exclusivos, también podéis decidir sobre qué voy a hablar en mi canal de YouTube. Una vez hecha la publicidad, vamos al grano. ¿Qué es el GHB? Son las siglas de ácido gamma-hidroxibutírico. Lo sintetizó por primera vez el químico ruso Alexander Zaitsev en 1874. Ojo, no confundir a Alexander Zaitsev con Vasily Zaitsev, que es el que mataba nazis. De todas formas, el GHB está presente en pequeñas cantidades en la naturaleza, tanto en el cerebro de los mamíferos, incluido el nuestro, como en el vino o la cerveza como producto de la fermentación, pero eso, en cantidades muy pequeñas. Vamos, que no vais a notar efectos del GHB por beber vino o por beber cerveza. Al lado del alcohol, pues básicamente ni se notan. En la década de los 60, el biólogo Henry Laborit lo empezó a usar como un análogo del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor de nuestro cerebro, ¿no? Y es que con eso tienen que ver los efectos del GHB, con el GABA, básicamente. Así que son bastante similares a los del alcohol. Eso sí, el GHB tiene mayor potencia. En dosis bajas el GHB puede causar cierta desinhibición, euforia, embriaguez. En dosis altas empieza a tener efectos tranquilizantes y somníferos. Hay quien considera estos efectos bastante placenteros también. Y bueno, las dosis pueden ser bastante difíciles de calcular porque dependen de su concentración, que puede variar un poco. El GHB suele presentarse en forma de un líquido bastante espeso, pero su concentración exacta puede variar. Así que mucho cuidado con esto a la hora de calcular dosis, pero bueno, en todo caso, pues las dosis bajas suelen ser inferiores a 1,5 gramos. A partir de 2 gramos, el GHB puede inducir el sueño. A partir de 5 gramos sería normal que hubiera una sobredosis y a partir de 10 gramos de GHB pues sería bastante normal que esa sobredosis fuera letal. Como veis, aquí hay una pega y es que hay un margen de seguridad para conseguir los efectos deseados bastante pequeño. O sea, nada que te pases un poquito, en lugar de conseguir los efectos deseados, pues igual te quedas inconsciente y no disfrutas mucho, que digamos. Y por supuesto, para estas cifras estamos considerando únicamente dosis de GHB. Creo que esto es bastante obvio, pero lo voy a remarcar por si acaso. Como sus efectos son de depresión del sistema nervioso central, pues se suman a los de otros depresores del sistema nervioso central. Antes he mencionado el alcohol, que encima es una sustancia muy consumida, ¿no? Pues evidentemente, si alguien, además de tomar GHB, toma alcohol, pues los efectos de ambas sustancias se multiplican. Entonces, pues una persona podría sufrir una sobredosis de GHB con bastante menos de 5 gramos, si además de GHB también se ha tomado unos pocos cubatas. Yo desde luego no recomendaría mezclar, no, parece bastante peligroso y dificulta bastante calcular cuáles son los efectos deseados y cuándo te estás pasando. Y bueno, muchos efectos secundarios desagradables del GHB también pueden ser similares a los del alcohol, ¿no? Un poco la visión doble, la pérdida de equilibrio, náuseas y vómitos. De hecho, igual que en el alcohol, pues habría que destacar que una sustancia que puede producir tanto la inconsciencia como vómitos, pues es doblemente peligrosa, ¿no? Porque una persona podría quedarse inconsciente y ahogarse en su propio vómito. Así que, bueno, si veis a una persona inconsciente por el consumo de GHB, pues mientras llega la ambulancia lo suyo es ponerla en posición lateral para que si vomita no se obstruyan las vías respiratorias y no se ahogue en su propio vómito. Respecto a algún peligro extra,
pues parece que la acidez del GHB podría llegar a causar daños en dientes, esófago, estómago, si se toma solo y se toma a menudo. Entonces, pues lo mejor para tratar de reducir un poco la acidez y el daño que puede producir en este aspecto, pues sería disolverlo en alguna bebida, aunque como hemos visto, mejor en alguna bebida que no sea alcohólica. Para eso están los zumitos. Tras ser ingerido, el GHB tarda unos 15-20 minutos en empezar a hacer efectos y los efectos suelen durar de 1 a 3 horas, aunque si las dosis son demasiado altas, pues tampoco sería raro que durasen más. Si solo ha pasado media hora y decides tomar GHB porque esto no sube, pues igual te puedes llevar un susto. Mejor esperar bastante más para redosificar. A veces al GHB se le suele llamar éxtasis líquido, lo que me parece un nombre muy poco acertado. Es un nombre que puede llevar a confusión porque, claro, éxtasis le llamamos a la MDMA y los efectos de la MDMA pues no se parecen en nada a los del GHB. Entonces me parece un nombre poco adecuado. Y bueno, desde los años 90 el GHB se empezó a fiscalizar como droga, así que suele ser ilegal su uso recreativo. Pero eso sí, se puede conseguir con receta porque el GHB también tiene usos médicos, por ejemplo, de cara a la narcolepsia. Lo que suena un poco paradójico, pero en casos de narcolepsia con cataplexia, pues el GHB tiene efectos anticataplégicos. Y bueno, de todas formas, en casos así lo normal es tomarlo por la noche, ¿eh? O sea, tampoco es que la gente con narcolepsia se tome el GHB con el desayuno para estar más despiertos durante el día. No, se toma por la noche. Otro problema es que el GHB es incoloro, es inodoro y, aunque sí que tiene sabor, es un sabor bastante suave. Entonces estas características pues han convertido esta sustancia en una buena candidata para crímenes por sumisión química. Aún así, no os creáis todo lo que escuchéis porque, bueno, este tipo de noticias en torno al tema de la sumisión química hay bastantes bulos. De hecho, ya hice un vídeo desmontando 8 de los mitos que suele haber en torno a la sumisión química, que os recomiendo ver si no habéis visto, porque la verdad es todo un mundo lleno de mitos, exageraciones, leyendas urbanas, etc. Pero bueno, que por poder sí se ha podido usar en alguna ocasión el GHB como método de sumisión química. En cuanto al consumo prolongado o potencial de adicción y así, pues parece que tiene un potencial de adicción relativamente bajo comparado al de otras drogas, pero por poder puede pasar. Y en los casos en los que pasa, pues se observa un síndrome de abstinencia que puede incluir insomnio, ansiedad, temblores o incluso delirios. Y bueno, yo diría que esto viene a ser lo importante que hay que decir sobre el GHB, pero el vídeo no acaba aquí porque tenemos dos sustancias más de las que hablar. Dos análogos del GHB que ambos actúan porque al ser introducidos en el cuerpo por metabolización se transforman en GHB. Por tanto, lógicamente, los dos vienen a tener los mismos efectos, el mismo tipo de efectos que el GHB. El primero es el GBL o ácido gamma-butirolactona. Y de hecho es más frecuente que el GHB. Buena parte de lo que se vende como GHB es GBL. El GHB tiene un gusto como más salado, es un pequeño indicio que puede ayudar a distinguirlos, mientras que el GBL tiene un sabor más como a químico, como a medicamento. No sé si me explico, o sea, está mal formulado, pero creo que se entiende a qué tipo de sabor me estoy refiriendo, ¿no? Y además es menos inodoro. El GBL suele tener cierto olorcillo, sí. El caso es que esto de que aparezca más GBL que GHB, pues se debe a que el GBL tiene un estatus legal más cómodo porque se puede usar como disolvente y en muchos países no está fiscalizado como droga, mientras que el GHB sí lo está. En España, por ejemplo, el asunto es bastante confuso porque el GBL no está clasificado en ninguna lista como droga,
pero en la jurisprudencia sí que hay condenas por posesión de GBL y por venta de GBL porque se considera un precursor del GHB. Entonces, bueno, el asunto es bastante confuso. Básicamente se podría decir que en España el GBL puede ser legal solo si tienes ciertos permisos y si demuestras que se va a usar como disolvente y no para el consumo recreativo. Pero eso, es un asunto bastante confuso, así que realmente supongo que lo que pueda pasar si a una persona la pillan con GBL, pues depende bastante del juez que le toque. Pero bueno, químicamente el GBL tiene otra propiedad curiosa. Normalmente en este tipo de análogos, que son análogos porque una vez se introducen en el organismo se metabolizan en otra droga, pues se metabolizan en una cantidad inferior de esa droga, ¿no? Pues con el GBL pasa lo contrario debido al proceso de metabolización por lactonasa que tiene. Aunque no todas las fuentes coinciden en esto, y yo soy psicólogo especializado en drogas, pero no químico, pues parece que lo que viene a pasar es que 1 gramo de GBL en el organismo se convierte en 1,6 gramos de GHB, es decir, aumenta la cantidad en lugar de reducirla. Entonces, pues evidentemente a efectos prácticos lo que hay que considerar es que la potencia del GBL es mayor que la del GHB y por tanto las dosis que se van a tomar de GBL tienen que ser inferiores a las dosis que se tomarían si fuera GHB. Y por último, como última sustancia de este vídeo, está el 1,4-butanediol, que este es menos conocido. Es uno de los 4 isómeros estables del butanediol. También se puede usar como disolvente y una vez entra en el organismo se metaboliza en GHB por acción del alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Y este proceso de metabolización tiene distintas consecuencias. Primero, el 1,4-butanediol sí es menos potente que el GHB, como suele pasar con este tipo de sustancias que se metabolizan en otra, ¿no? Esta vez, pues es menos confuso y raro el asunto que con el GBL. Esta vez el 1,4-butanediol sí es menos potente que el GHB y bastante menos que el GBL, claro. En segundo lugar, pasa que el proceso es más lento. El proceso de metabolización es más lento, así que sus efectos tardan más en empezar y tardan más en terminar. Pueden llegar a tardar casi 1 hora en empezar a aparecer los efectos y prolongarse por 5 horas tranquilamente. Y bueno, en tercer lugar está el problema de que las enzimas que lo metabolizan son alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa. ¿Recordáis mi vídeo sobre el alcohol? Pues bueno, vienen a ser las mismas enzimas que metabolizan el alcohol. Entonces, ya hemos dicho antes que la mezcla de GHB y alcohol puede ser especialmente peligrosa porque se multiplican sus efectos, ¿no? Pues la mezcla de 1,4-butanediol y alcohol es todavía más peligrosa porque además de multiplicarse sus efectos, las enzimas se tienen que repartir el trabajo de metabolizar las dos sustancias. Así que todo el asunto se vuelve mucho más chungo y esa sí que es una mezcla mucho más peligrosa. Además, es que cuando las personas tienen una sobredosis de 1,4-butanediol mezclado con alcohol, pues lo que se ve es una especie de sobredosis que va como por etapas, o sea, son como 2 sobredosis en una, que primero tiene los síntomas de una sobredosis por GHB, luego los síntomas de un coma etílico. Entonces, claro, es una sobredosis cuyos síntomas de hecho van cambiando a lo largo de las horas conforme se van metabolizando las dos sustancias y esto pues evidentemente es un dolor de cabeza enorme para los médicos, ¿no? Es una sobredosis bastante más difícil de tratar y que exige más esfuerzo para tratarla. Así que podemos decir que es una sobredosis especialmente peligrosa. Por tanto, la mezcla de 1,4-butanediol y alcohol, pues yo recomendaría mantenerse alejado de ella, sí. Y ahora sí, pues creo que puedo dar por terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Podéis ver otros vídeos en mi canal o hasta podéis suscribiros a mi Patreon si queréis. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.